Bienvenidos a Cine Contexto, un podcast de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad de los Andes. El día de hoy hablaremos de The Hater, El Odiador, una película de ficción política estrenada en Polonia en el año 2020. Esta película trata sobre la influencia de las redes sociales en la manipulación de masas con fines políticos, en el marco de un juego de poder. Vamos a estar hablando sobre diferentes teorías de la comunicación y cómo estas se pueden traspolar a esta película. Estamos el día de hoy José Moreno, Freddy Ruiz y Giovanna Colmenares, compañeros que nos van a ir conversando sobre esta película, cómo los impactó y cómo la vemos también desde el análisis de los medios. En este primer momento vamos a hablar sobre la manipulación y la desinformación en redes, desde distintas teorías como la teoría de la persuasión, la teoría de la comunicación estratégica y otros elementos que van a estar en este análisis de contexto. Ok, a mí el primer punto me pareció muy importante, de acuerdo con las lecturas, era el tema del IWOM, que era la boca u oído electrónico, el cual pues básicamente se trata o lo pude relacionar con la película en cuanto a que Thomas, el protagonista, tenía una habilidad y una facilidad para expresar sus emociones y pues manipular con estas acciones a las personas de su entorno para lograr y alcanzar sus objetivos personales, sus intereses personales o los intereses de la agencia para la cual trabajaba. Inclusive hay un ejemplo muy chévere en la película, que es cuando ocurre toda esta masacre, que ya es prácticamente el final de la película, cuando la policía lo puede detectar como un posible sospechoso, culpable. Él se pone a llorar y dice que cómo se le ocurre, que mire cómo está herido, que no sé qué, y empieza con una psicología inversa, demasiado cínica, y pues logra hacer sentir mal a los policías y evidentemente logra zafarse por completo de ser el sospechoso número uno o uno de los principales sospechosos, para seguir pues haciendo todas sus fechorías y todos sus... Te fuiste justamente al término donde ya él se muestra ya más mentiroso, ¿no? Pero es que desde el inicio comenzamos con un plagio, con una, digamos, donde él ya lo están desvinculando de la academia por el tema de plagio. De la universidad. Sí. De la universidad. Y ahí es importante ver cómo, digamos, esta emoción desencadena posteriormente todo este resentimiento que él desemboca en lo que es la manipulación a través de las redes sociales, la opinión, el pensamiento de las masas, ¿no? Quizás una de las teorías más presentes que podemos adentrarnos podría ser la de Harold Laswell, cuando estudiamos la teoría de la aguja hipodérmica, donde él por allá en 1930 mencionaba que a través de los grandes medios se podía, digamos, incidir en el pensamiento y comportamiento de las masas. Entonces es importante, por supuesto, estudiar que ya estamos en una era digital donde la masificación del mensaje y la instantaneidad del mismo es más expresa, es más rápida y difícil de, digamos, controlar esa viralidad del mensaje, cosa que O esos anteriormente... efectos. Exacto, Esos efectos. Bien, en ese sentido también tenemos la teoría de la persuasión, que nos habla de cómo los mensajes ¿sí? Afectan las actitudes de comportamiento de las personas, ¿sí? Y cómo este personaje se presenta como un maestro de la persuasión, ¿sí? En la medida en que utiliza estas tácticas de manipulación para influir en la opinión pública y también usando la comunicación de manera estratégica, porque de alguna manera lo que él hace es organizar estos mensajes con fines, con propósitos específicos y con fines muy claros que tienen que ver con esta manipulación en redes. Pero también hay elementos que tienen que ver con la influencia social. Sí, en esta parte recordamos un poco a La Huerta y a Cordero, que nos hablan un poco del comportamiento en base a esta influencia social que generan las redes sociales. ¿Sí? Ellas hablan de una desindividualización y también cuando nos colocamos... Tranquila, que forma parte del proceso. Sí, es cuando, exacto, ya Bueno. no sale, es como que la oveja negra, digamos, ya cuando sales, digamos, de ser individuo, pasas a ser más la parte del rebaño, ¿no? Sí, el individuo pierde su individualidad y empieza a ser parte del grupo.
y también pues se conforma con todas las acciones que este mismo grupo genera. Es correcto. Ahí podemos, no, quizás ahí podemos adentrarnos más en toda esta necesidad. Bueno, el ser humano parte como un animal social netamente, ¿no? Entonces, la necesidad de pertenecer a grupos sociales es evidente. Y ahí podemos de repente, haciendo un poco de ala en lo que podemos observar acá en el país, el ejemplo de Jean, el chico Giampiero Fusco, que él incide, digamos por así decirlo, en la juventud con respecto al estilo de vida del consumo de carne cruda, de que la harina pasa, algo que en contexto social venezolano es, digamos, forma parte de la cadena de la alimentación en nosotros. Ya digamos entonces, cómo estas personas, estos personajes a través de las redes sociales pueden generar corrientes de pensamientos, algunas veces para bien, pero por supuesto, en su mayoría de estos llamados influencers también inciden de manera negativa. Sí, y evidentemente se puede ver un ejemplo, ¿no? En las redes de este chamo Giampiero. Pueden ver cuando hace por lo menos giras por el país o por otros estados, y pues obviamente convoca a sus seguidores, y eso es una locura de gente Que acude a los como convocatorias. él. Llegan sin camisa, llegan así, haciendo así con los músculos, así no tenga músculos, llegan que el tigre, que tal, que no sé qué, que comiendo carne cruda. Entonces realmente eso son conductas que pues de repente son un poco preocupantes, ¿no? Porque él a través de sus redes él dice, yo consumo carne cruda, pero son carnes que tienen un proceso que pues que él confía previamente, ¿no? Correcto. Pero las personas que, por lo menos chamos jóvenes, menores de edad, por ejemplo, que lo sigan y que no tengan los conocimientos correctos para adquirir este tipo de carnes y este tipo de alimentos, pueden terminar en consecuencias bastante fuertes, ¿no? Enfermedades. Tienen que ver con esa necesidad de pertenencia, ¿no? Necesitamos identificarnos, necesitamos pertenecer a algo, y eso no siempre va a ser beneficioso para nuestra salud física o mental, ¿no? Por eso es tan importante también que nosotros sepamos consumir de manera crítica esos contenidos, ¿no? Porque en muchos casos también tenemos que este tipo de influencias de la que nos hablaba también Giovanna, tienen que ver con esa teoría de la espiral del silencio, ¿no? Donde las personas ocultan, ¿sí?, sus opiniones y creen que estas opiniones son minoría, ¿sí? Entonces esto se ve además reflejado mucho en la película, porque es lo que utiliza el protagonista para silenciar a los oponentes, ¿no? Correcto. Entonces, en ese sentido, quisiera que habláramos también de esa ética y de esa responsabilidad que debe tenerse en las redes sociales y que deben tenerse además cuando se hace producción de contenido, ¿no?, para grandes masas. Resulta, cabe destacar que, bueno, somos puente de la palabra, ¿no?, entre el poder, muchas veces, ¿no?, y el pueblo, las comunidades. Y nosotros, por lo menos en nuestro rol como comunicadores sociales, debemos tener ese código deontológico bien delimitado, bien marcado, para no, digamos, o sea, saberlo cómo utilizarlo, para, digamos, para dar voz al que no tiene voz, para poder, digamos, identificar o representar a aquellas personas que no tienen representación alguna, nosotros poder levantar la voz de una manera positiva. Te acabo de señalar eso, el código deontológico, como dice nuestra compañera Sol, bien delimitado. Y el control de las emociones también es sumamente importante a través de las redes sociales. Podemos también adentrarnos en una de las cosas importantes de la película. Si bien estamos en la era digital y la automatización de bots y todo eso, pero cabe señalar que la mente maestra de eso no eran máquinas, eran personas quienes, digamos, difundían fake news, era un laboratorio. Como que controlan y programan En lo las absoluto. máquinas. Sí, correcto, porque es el uso de la tecnología también en pro de objetivos específicos, y eso tiene que ver con la convergencia digital, ¿no? En la medida en que tenemos un uso de los medios y del entretenimiento, es decir, él lo hace a través de videojuegos, lo hace a través de videos de YouTube, de Facebook, ¿sí? Y esto implica que esas diferentes plataformas se entrelazan, ¿sí?, en función de amplificar un mensaje, que en este caso es un mensaje manipulado con fines pues específicos desde el punto de vista políticos y sociales, correcto. Oscurísimos. Eso va por la parte de convergencia digital. Ahí vemos un poco lo que es la comunicación estratégica, que lo nombraban hace rato.
Correcto. Y no, y todo el tema de la convergencia digital. Ahí podemos observar cómo ya estamos inmersos en la era digital, pero anteriormente, desde las guerras, se trataba, digamos, de infundir el mensaje. Los americanos en ese aspecto, Norteamérica era más experto en ese tema con el famoso tío Sam, los famosos afiches publicitarios, pero llegaban a cierto público. Ahora con las redes sociales, hasta los niños, que muchas veces estas redes no tienen filtros y tal, tienen acceso a esta información y pueden estar germinando pensamientos. Por supuesto, y eso es parte de la propaganda, que es otro elemento importante a debatir y analizar desde el punto de vista de la comunicación, y que tiene que ver también con esas amplificación de las desigualdades, de la polarización en las sociedades, que también nos lleva a otro elemento importante, que son los mensajes de odio, ¿sí? Cómo esta posibilidad de usar distintas plataformas intensifica también ese mensaje de odio, y de allí la importancia de usar de manera ética los medios de comunicación. Bueno, y volviendo al tema de la ética, James William nos señala que la ética no es el camino para señalar que es correcto o que no, sino es el camino a crear un criterio propio y personal para que la persona sea la que decida que está bien y que está mal, de acuerdo a sus creencias y de acuerdo a sus principios, ¿no? Que realmente en el caso de nuestra carrera, la comunicación social, pues es muy importante, ¿no? Es vital tener una ética profesional para evitar todo este tipo de consecuencias desfavorables, ¿no? Que al hacer una mala praxis de la profesión puede, pues, generar consecuencias no solo en nosotros como profesionales de la información, sino en terceros, en otras personas. Pero bueno, ¿qué nos podrías decir sobre el tema de esta identidad en línea, las máscaras digitales? ¿Cómo hace él para ocultar esta identidad, para crear una imagen falsa? ¿Cómo ves esto? ¿Qué opinas de esto que hace el personaje a lo largo de la película? Bueno, en la película él tenía su propio personaje, ¿no? Él estaba, por lo menos en la empresa donde él comienza a trabajar, vemos cómo trabaja en torno a que se creen todas estas falsas noticias, esta manipulación, y generan un poco también lo que es la economía de la atención, de la cual habla James William, que es mientras más podemos tener al usuario atento a todo lo que publicamos, pues él más va generando, como va teniendo más en estos espacios de ocio toda su atención, y esto puede afectar también la salud de muchas maneras. Y bueno, en toda la película podemos ver cómo Thomas estaba prácticamente enviciado en todo esto, y cómo también iba afectando su salud, y cómo iba creciendo el tema del odio hacia todo lo que él quería conseguir, hacia sus objetivos. Es importante, como menciona, las máscaras que puede generarse uno a través de las redes sociales, ¿cierto? Y de hecho, tuvimos la oportunidad en clase, la profesora Omaira mencionaba la Second Life, en la necesidad de generarse una segunda vida quizás más interesante, la que podamos mostrar en redes sociales, que la que podamos estar viviendo en la realidad. Y justamente en la película se ve muy bien reflejada como, quizás no a través de las plataformas, pero sí la necesidad de él agradar a otras personas y convertirse en vida real en algo, fingir ser algo que no es. Sí, que ese es el término, ¿no? Que las redes sociales están creando una parodia de la realidad. Entonces, por ejemplo, el Thomas, el protagonista, tenía pues esa costumbre, ¿no? De que cada vez que conocía a alguien, lo buscaba por redes, o ya previamente lo había buscado en redes, que es lo que actualmente se puede denominar como stalkear a la persona. Correcto. Entonces, sugería o pedía a estas personas seguirse de vuelta. Entonces, esto evidentemente pues es considerado como un acto de cortesía, ¿no? Y como una parodia de hacer amigos en la vida real, ¿no? Claro, y tiene que ver además con cómo manejamos las relaciones, ¿no? A partir de esta era digital. Entonces, quiénes somos, qué vendemos, ¿sí? Y cómo nos relacionamos a partir de eso, en esa realidad, si se quiere, paralela o ficticia, ¿no? Entonces, bueno, esta película de alguna manera entrelaza mucho de los debates desde el punto de vista de la praxis, de la realidad, pero también desde el punto de vista teórico. Y ha sido para nosotros pues muy interesante y enriquecedora poder verle, dar este debate y hacer este espacio también de análisis. Y quisiera pues una reflexión final de cada uno acerca de esta película y de lo que significa también este tipo de contenido
que realmente se ve muy poco, ¿no? El cine o la ficción política, sobre todo desde estas análisis, desde estas críticas, se ve muy poco y también nos llega muy poco. Entonces, bueno, quisiera esta opinión para finalizar este espacio. De cierre, de repente, bueno, no se da también por rozar quizás el tema de que algunos cineastas se pueden sentir limitados por todo lo que es la libertad de expresión y cómo puede ser censurado esta clase de mensajes en las diversas plataformas, ¿no? Mi mensaje de fondo que me deja la película es la autenticidad. Uno, la autenticidad, y como perfil profesional, como comunicador social, delimitar muy bien el código deontológico para no dejarse influenciar por las cadenas de poder. Cadenas de poder no necesariamente los medios, sino muchas veces intereses de empresarios detrás que quieren manchar la imagen de otras personas. Uno como periodista tener mucho cuidado con la difusión de mensajes y de información. Básicamente sería eso, tratar muy bien la información. Y un poco también el tener cuidado con toda la información que montamos en las redes sociales. Porque, bueno, muy bien lo muestra también en la película, como lo estaba diciendo Freddy hace rato. Él investigaba a todas las personas lo que hoy en día conocemos como stalkear. Entonces, yo monto cualquier cosa y cualquier persona puede saber toda mi vida, así me la invente, lo que sea. Puede ser también peligroso en todos los sentidos. Entonces, tener un poco de cuidado con qué información monto. Y como comunicadores sociales, pues también tener cuidado con qué información comparto, porque como vemos en la película, la información puede llegar a ser manipulable, pueden llegar a ser fake news, entonces tener como toda esa ética y moral. Y filtros. En todo, exactamente. Sí. Bueno, mi reflexión es, como comentábamos anteriormente, que las redes sociales pueden generar enfermedades, ¿no?, en las personas. De acuerdo, pues relacionado a la economía de la atención. Sí, la economía de la atención, pues básicamente las empresas de redes sociales captan la atención de las personas. Mientras más tiempo pases allí, pues ellos venden esa atención a cada uno de los anunciantes. Entonces esto puede generar ansiedad y puede generar pues otros tipos de trastornos en los consumidores o en los usuarios que somos nosotros. Y nosotros, como personas, somos los únicos responsables en poner esos límites. ¿Sí? No podemos dejar que las redes nos consuman y pues tenemos que establecer, como decía Orihuela, José Luis Orihuela, decía que debemos alimentar el criterio propio y tener pues pensamiento propio, ser autónomos en lo que pensamos, en lo que consumimos y por supuesto los únicos responsables en colocar límites en las redes tras aprender todo su funcionamiento, que no es tan bello y tan hermoso como parece, pues somos nosotros. Colocar esos límites para evitar que las cosas se trastornen y traspasen límites no tan favorables. Bien, ética, capacidad crítica, posibilidad de comprensión, autenticidad, elementos que tienen que ver con la producción de contenidos, con el manejo de las redes y que tienen que ver también con una responsabilidad desde el periodista y desde el comunicador con lo que hace a través de su trabajo y a través de cómo va llegando también a otros y a otras en este mundo digital cada vez más interconectado. Bien, esto fue Cine Contexto, el primer episodio de este podcast de la Escuela de Comunicación Social de la ULA Táchira y estuvimos... Bueno, las redes sociales, muchachos, pueden seguirnos a través de @GioColme, Freddy Ruiz B, C Moreno, Sol_Agu.b. Bien, estuvimos entonces Giovanna Colmenares, Freddy Ruiz, José Moreno y Sol Agudelo. Esto es Cine Contexto.